¿Qué tanta iniciativa tienes tú como persona? Ponte a pensar. ¿O eres de las personas que hay que llamamos muy comúnmente a hay que empujarlo para todo? ¿Qué tipo de persona eres? ¿Tienes iniciativa? ¿Eres lo que podríamos llamar atrevido, pero atrevido en el sentido positivo de la palabra? ¿Qué tan decidido eres cuando te enfrentas a una decisión, a un proyecto? Y esto lo miramos en las diferentes áreas de nuestra vida. Los estudiantes, por ejemplo, ¿qué iniciativa tienen los que están todavía estudiando? Por ejemplo, si uno sabe que el profesor está desarrollando un tema, ¿por qué no leerlo antes de entrar a clase? Pero como estudiante muchas veces ni lo de la clase lo leemos. Pero si uno va un poco adelante del profesor, créanme, que lo que el profesor explica quedaría de una manera magistral en la mente de cada uno de los estudiantes. Pero ¿qué iniciativa tenemos como empleados, como trabajadores? ¿Nos limitamos simplemente a lo que nos pide el jefe? ¿O aportamos un poco con ideas, con trabajo y hasta con un poco de tiempo? ¿Qué iniciativa tenemos para emprender un negocio propio, por ejemplo? Ahora en nuestros hogares. Y uno observa a nivel de hogar, a nivel de pareja, generalmente hay uno que es más atrevido y tiene más iniciativa que el otro. El problema es cuando ninguno de los dos tiene iniciativa, que es bien difícil y uno se encuentra muy a menudo, pero la reflexión es, bueno, ¿qué iniciativa tengo yo? ¿Qué atrevido soy yo para emprender, para iniciar proyectos, para hacer realidad un sueño, una idea? Bueno, y a nivel cristiano, ¿qué iniciativa tienes? Y ustedes se preguntarán, pero bueno, ¿y qué debo hacer? Y la primera pregunta es, bueno, ¿qué iniciativa tienes para evangelizar? ¿Lo has hecho? Simplemente pregúntate cuántas personas han conocido de Cristo porque tú le llevaste el evangelio de Jesús. ¿Cuántas? Y es algo que el Señor nos pide en su palabra, que compartamos el evangelio. La misma asistencia a la iglesia, la misma asistencia a todos a toda la agenda que maneja la iglesia. ¿Qué iniciativa tienes para asistir, para aportar? ¿Qué iniciativa tienes para dedicarle tiempo a la obra del Señor? ¿Qué tan atrevido eres para participar en la obra del Señor? Y el soberano creador nos regala hoy un tema, una enseñanza donde vamos a reflexionar con profundidad acerca de este planteamiento que acabamos de hacer. Los invito, hermanos, para que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo. Nos ubicamos en el capítulo 14 a partir del versículo 22. Y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo.
Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Padre, te alabamos, te damos honra, te damos todo el honor en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por la bendición de permitirnos estar aquí en tu casa de oración en este hermoso día. Te pedimos en Cristo Jesús, en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo esté ministrando, Señor, en cada uno de nosotros, que nuestros corazones estén dispuestos, Señor, que podamos recibir tu enseñanza, Señor. Estemos dispuestos a recibirla y a ponerla en práctica en nuestras vidas. Te alabamos, te damos honra en Cristo Jesús. Amén. A través de esta porción de la palabra, iglesia, el Señor nos está haciendo una invitación muy especial en esta mañana. Y es para que aprendamos a vivir con enfoque y con iniciativa, aprendiendo a vivir con enfoque e iniciativa. Muy bien. Estos versículos contienen una enseñanza bien interesante. Y el milagro que se describe aquí saca a la luz de una manera muy clara no solamente el carácter de Jesús, sino también el carácter de su pueblo. Y el pueblo del Señor, ¿quiénes somos hoy? Nosotros. O sea que esta enseñanza también no solamente saca a la luz el carácter de Jesús, sino que saca el carácter de cada uno de nosotros. Y nos ofrece un hermoso ejemplo del poder y de la misericordia del Señor Jesús, pero también nos ofrece a través de esta porción de la palabra una mezcla entre fe e incredulidad, pero también nos saca a la luz entonces una fe e incredulidad de todos y cada uno de nosotros. Generalmente no aceptamos como cristianos que haya en nosotros parte de incredulidad, porque siempre afirmamos: no, es que tengo una fe firme. Y mire que aquí está el Señor Jesús con sus mejores discípulos, y aquí nos está mostrando una mezcla de fe y de incredulidad de ellos. O sea que esto aplica también para todos nosotros hoy. Pero no solamente vemos aquí una mezcla de fe y de incredulidad, también vemos una mezcla de iniciativa o atrevimiento y de quietud y de indiferencia. Es lo que vamos a ver a través de el desarrollo del tema. Pero ¿qué aprendemos a través de este milagro? En primer lugar, aprendemos que el Señor Jesús tiene dominio absoluto sobre todas las cosas creadas. Es lo primero que aprendemos, dominio absoluto de Jesús. Porque ¿cómo vemos a Jesús aquí en el tema? Ayúdenme, ¿cómo vemos a Jesús? ¿No les llama la atención algo extraordinario de Jesús? ¿Qué estaba haciendo? Caminando sobre las aguas. Eso es lo extraordinario que estamos viendo acá. Lo vemos andando sobre las aguas como si estuviera caminando sobre terreno firme.
Y aquellas olas furiosas entonces zarandeaban la barca donde iban los discípulos. Y estas olas obedecían al Hijo de Dios y formaban como un suelo sólido bajo sus pies. Cuando uno de pronto se imagina esa situación, uno ve esa superficie líquida agitada por las ráfagas de viento, sujeta a los pies de nuestro Redentor. Imagínense. Y todo eso como si estuviera caminando sobre una roca. Es tremendo esto. Entonces, para nuestras mentes débiles y para nuestras mentes pobres, todo este acontecimiento es absolutamente incomprensible. Es decir, realmente a uno no le cabe en la cabeza, en esta mente pobre, que alguien esté caminando sobre las aguas. E incluso, por ejemplo, algo imposible para muchos, ojo, para muchos, que buscan una explicación científica y que buscan una explicación lógica ante este acontecimiento, le ponen peros a esto, pero a nosotros nos basta con saber qué sucedió, simplemente porque está escrito. A nosotros nos basta eso. Y nos basta recordar que aquel que creó entonces los mares desde el principio, le debe ser perfectamente fácil andar sobre sus olas cuando le plazca. Qué difícil le va a quedar a aquel que creó los mares caminar sobre ellos. Entonces aquí lo que vemos, mis hermanos, es un motivo de ánimo para todos los verdaderos cristianos. ¿Hay algún verdadero cristiano aquí? Esto nos tiene que llenar de ánimo, un acontecimiento como este. El saber que no hay nada creado que no esté bajo el control de Jesús, mis hermanos, esto nos tiene que llenar de ánimo. Todas las cosas entonces le sirven a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todas. Ahora, es posible, cuando uno analiza entonces este evento, es posible que el Señor permita que su pueblo pase por una prueba, por un buen tiempo. Y es posible que permita que sea zarandeado por tormenta de problemas, que incluso yo creo que muchos de nosotros hemos pasado por esas tormentas y que Él haya permitido que estemos por un buen tiempo. Es posible que pase eso, que permita eso. Es posible también que se retrase un poco en llegar con la ayuda hacia cada uno de nosotros. Es posible que no llegue sino como en el evento hasta la 4ª vigilia de la noche. Pero no olviden, hermanos, que los vientos, las olas y las tormentas son todas sirvientes de Cristo, son todas o están todas al servicio de Cristo. Las olas, mis hermanos, no pueden moverse sin el permiso de Cristo. Y hay un salmo hermoso, el Salmo 93, por el versículo 4, que dice que Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar, dice ahí el Salmo 93, versículo 4. Entonces, iglesia, si estamos pasando por una prueba, si estamos pasando por una tormenta de problemas, esperemos con paciencia. Esperemos con mucha paciencia. En su momento, en su momento, veremos, mis hermanos, a Cristo, a Jesús viniendo hacia nosotros. Yo no sé si esta vez vendrá caminando sobre las aguas. Yo no sé si vendrá caminando por terreno firme. Yo no sé si vendrá por los aires, pero vendrá. Tengamos paciencia. En segundo lugar, aprendemos de este evento que Cristo le puede conceder un gran poder a los que creen en Él. Que Cristo le puede conceder un gran poder a los que escuchan su voz y le siguen. Eso es una maravilla. Vemos aquí a Pedro bajarse de la barca y caminar sobre las aguas.
lo hizo igual que el Señor Jesús. Porque el tema aquí, la porción de la palabra nos dice que Pedro anduvo sobre las aguas, igual que Jesús. ¿Qué prueba? ¿Ustedes se imaginan qué prueba tan maravillosa fue esta? Pero de la misma divinidad de nuestro Señor y Salvador. Porque es que el poder, ¿en quién estaba? En Jesús, no en Pedro. Una prueba maravillosa de la divinidad de Jesús. Ahora uno se pone a ver que Jesús caminara sobre las aguas. Claro, un milagro extraordinario. Sí, maravilloso. Pero que Jesús le concediera el poder a este débil discípulo, a este pobre discípulo, que le diera la capacidad también de hacer lo mismo. Esto es un milagro aún más grandioso. Esto es maravilloso. Y esta parte de la historia tiene un significado muy profundo y nos enseña que el Señor puede hacer grandes cosas con aquellos que oyen su voz y le siguen. ¿Alguien aquí escucha la voz de nuestro Señor y Salvador de Jesús? 2 o 3, ¿qué pasa? ¿Alguien aquí escucha la voz de nuestro Salvador? Amén. Él puede hacer grandes cosas en todos y cada uno de nosotros, mis hermanos. A los que oyen la voz de Jesús y le siguen, les puede dar la capacidad de hacer cosas que en otro tiempo hayan podido haber pensado como imposibles. A los que oyen la voz de Jesús y le siguen, puede llevarlos en sus brazos y atravesar dificultades y atravesar pruebas a las que quizás muchos de nosotros consideremos atrevido enfrentarnos a ellas. Y Él nos puede llevar en sus brazos y nos puede dar fuerzas, no solamente para andar sobre las aguas, también para andar sobre fuego, porque lo vemos aquí, a muchos seguidores del Señor andando en medio de fuego sin pasarle nada. Pero también vemos aquí que Él da la capacidad también de caminar sobre las aguas. Y en algún momento puede que consideremos que las aguas estén profundas. Es posible. Y puede que veamos que las olas bruscamente nos mueven. Pero si Jesús dice, ven, no tenemos ninguna razón de tener miedo. Y gloria al Señor. El que cree en mí, dice la palabra, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores. Juan 14:12, qué belleza. Entonces mire que en primer lugar vemos que Jesús tiene un dominio absoluto sobre todas las cosas creadas. En segundo lugar vemos que Jesús le puede conceder un gran poder a los que creen en Él. Y adicionalmente aprendemos también de este milagro, pero quiero que nos enfoquemos ahora en la acción de Pedro, en lo que hizo Pedro, para extractar ahí las enseñanzas a través de Pedro. Yo sé que todos ustedes han escuchado muchas enseñanzas sobre este pasaje. Y yo mismo lo he predicado, yo mismo lo he usado en tiempo pasado. Pero en la mayoría de las predicaciones sobre este tema, no solamente le he dado el enfoque, sino que el enfoque que le han dado otros predicadores es, digamos que demasiado común entre nosotros. Y nosotros nos enfocamos en el error cometido por Pedro. Ese ha sido el enfoque que le hemos dado a este evento. Pero hay algo con el enfoque del error. Usamos la aventura de Pedro para ilustrar lo importante que es mantener los ojos puestos en Cristo para no fracasar, en este caso para no naufragar, y para no naufragar en nuestros emprendimientos y en nuestros proyectos. Cuando nos enfocamos en el error, entonces ilustramos lo importante que es mantener los ojos puestos en Cristo. Y entonces enfatizamos que no debemos mirar las olas y que no debemos mirar a nuestro alrededor, que no debemos mirar las circunstancias alrededor,
las circunstancias que nos rodean, como lo hizo Pedro. Esa es la enseñanza que extractamos cuando nos ubicamos en el error de Pedro. Ahora, y quiero dejar muy claro, todo esto es verdad. Todo esto no deja de ser verdad lo que afirmamos. Pero creo que hemos perdido en el camino una oportunidad maravillosa de apreciar la completa dimensión de la experiencia del discípulo. Hemos perdido la oportunidad de apreciar, de dimensionar la experiencia de Pedro. Entonces, en esta oportunidad yo los animo para que contemplemos este pasaje desde la otra perspectiva, no desde el error de Pedro, sino desde la experiencia misma de Pedro. Vamos a mirar esto desde la perspectiva de Pedro. Entonces, en primer lugar, debemos que notar que Pedro nos entrega un muy buen ejemplo acerca de cómo debemos enfrentar un proyecto. Esto es algo común en nuestra naturaleza humana. Cuando nosotros estamos muy entusiasmados con una idea, cuando estamos muy motivados, cuando estamos muy emocionados, tendemos a lanzarnos en primera instancia a un proyecto sin analizarlo previamente, sin meditar profundamente en él. Por eso es tan peligroso cuando obramos por motivación. Y generalmente, por no decir que siempre o casi siempre, cuando ya nos metemos en el desarrollo del proyecto, cuando ya iniciamos el proyecto, entonces elevamos una oración a Dios pidiendo que nos bendiga nuestro emprendimiento. Porque es así, hermanos, y debemos reconocer, es así como generalmente obramos. Después de que tomamos la decisión e iniciamos un emprendimiento o un proyecto, es que oramos y le decimos al Señor, bendice mi proyecto. Y en este evento, y creo que Pedro cuando negó a Cristo, creo que pagó el precio de actuar de esa manera. Porque Pedro como que empezó a expresar unas cosas, ¿se acuerdan? Antes de negar al Señor, ¿qué le prometió? Lleno de emoción y lleno de entusiasmo. Y le prometió al Señor algo que no iba a cumplir. Y en este evento que nos entrega el Señor hoy, Pedro sintió en el corazón el deseo de experimentar lo mismo que estaba haciendo Jesús. Eso sintió Pedro. Sintió en su corazón, quiso en su corazón hacer lo mismo que estaba haciendo Jesús. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Andando sobre las aguas. Y eso sintió en su corazón hacer Pedro. Pero ojo con esto, aunque Pedro quiso hacer lo mismo que Jesús, no se lanzó al agua inmediatamente. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Qué hizo Pedro? Antes de lanzarse al agua, ayúdenme, ahí está en el tema. ¿Ah? Claro, miren lo que le dijo: Señor, si eres tú, manda, ojo, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Hermoso. Él quería, claro, estaba entusiasmado, pero él no se tiró al agua. ¿Qué contó en primera instancia? ¿Con quién? Con la aprobación de Jesús. Con la aprobación, manda que yo vaya a ti. Entonces, miren que esta es la manera correcta de proceder cuando queramos emprender un proyecto, cuando queramos realizar un sueño. Debemos detenernos a preguntarle al Señor si Él nos da la autorización de movernos o de iniciar el proyecto. Aun cuando todas las circunstancias que rodeen el proyecto parezcan indicar que todo entonces está muy bien, que es muy fácil o que va a ser muy rentable. Autorización del Señor.
manda que yo vaya a ti. Y esta lección, hermanos, es sumamente importante, no solamente a nivel de ministerios, es muy importante a nivel de nuestro diario vivir, de nuestro estilo de vida. En el área en que estemos estudiando, trabajando como inversionistas y en el hogar, en todas las áreas. Pero específicamente en la iglesia, por ejemplo, es muy fácil caer en la tentación de elaborar, de hacer proyectos para Dios, proyectos aquí en la iglesia, creyendo que todo lo que hacemos en el nombre del Señor, entonces automáticamente goza de la bendición del Señor. Hermanos, yo me he equivocado tanto en este aspecto. Especialmente al inicio de mi ministerio. Veía, por ejemplo, en algunos hermanos que tenían algún talento, que tenían alguna destreza, y les ofrecía un ministerio, un liderazgo, y al poco tiempo veía que, porque no le consultaba al Señor, no pedía la autorización del Señor, y me equivoqué mucho. Aún me equivoco en ese aspecto. Porque nuestros caminos no son sus caminos, iglesia. Nuestros pensamientos no son sus pensamientos, iglesia. Entonces la disciplina de uno detenerse y buscar la autorización de lo alto es crucial, mis hermanos, para un ministerio eficaz. Y de igual manera ocurre en todas las decisiones en nuestro diario vivir. Cuando le preguntamos al Señor, cuando le preguntamos a nuestro Señor y Salvador, Señor, ¿apruebas o mandas que yo adelante esto que tengo en mente? ¿Cuándo lo haces? ¿Cuándo le consultas a nuestro Señor y Salvador si Él te autoriza iniciar determinado proyecto? Generalmente lo iniciamos y cuando estamos en Él le pedimos la bendición. Ese no es el proceder. Pedro nos indica, Él no se tira al agua inmediatamente, Él le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Por sencillo que sea el proyecto, por la claridad que muestre el emprendimiento, por la seguridad que nos muestre en cuanto a resultados, rentabilidad, lo que sea, iglesia, siempre consultemos al soberano creador, a nuestro Señor y Salvador, y preguntémosle, Señor, ¿apruebas lo que tengo en mente? ¿Mandas a que lo inicie? Recordemos que estamos ubicados en este tercer punto, estamos enfocados en el actuar de Pedro, en el accionar de Pedro. Y lo primero que vemos es que nos enseña cómo debemos enfrentar un proyecto, es contando con la aprobación del Señor. Y en segundo lugar, hermanos, yo quisiera resaltar de Pedro su iniciativa. Yo quisiera resaltar de Pedro su atrevimiento. Y uno lo que ve aquí en Pedro es que él no quería perderse esta oportunidad. Ahora, cuando escuchó la invitación de Jesús, ¿qué hizo inmediatamente? Se lanzó al agua, ahí sí. Cuando escuchó la aprobación, cuando escuchó la invitación de Jesús, se lanzó al agua, hermano. Ustedes se imaginan qué experiencia tan extraordinaria la de Pedro. Ahora, la verdad es que más adelante Pedro terminó hundiéndose.
pero se dio el gusto de experimentar algo fuera de serie. ¿Es así o no? ¿Cómo no hacer fuera de serie caminar sobre las aguas? Pero se dio la oportunidad. Ahora yo les pregunto, ¿qué hicieron los otros 11? Porque iban 12. Se quedaron en la barca. Se quedaron en la barca. Es decir, permanecieron en la seguridad de la barca. Eso fue lo que hicieron. Pero, hermanos, de alguna manera aquí estamos viendo en la escena, o se capta aquí, mis hermanos, lo que pasa en la iglesia. Eso es lo que pasa en la iglesia. La mayoría de nosotros preferimos la seguridad del bote, mientras criticamos a los que intentan hacer algo. Es la realidad. Muchos de nosotros preferimos la seguridad de estar sentados en la iglesia. Pero un hermano hace algo, tiene una iniciativa, tiene un atrevimiento. ¿Y qué es lo que tienen? La crítica y el señalamiento. Aquí estamos viendo lo que realmente pasa en la iglesia. Algunos, iglesia, algunos pocos atrevidos en la fe prefieren la aventura de andar en las propuestas de Cristo. Y yo diría que, como en este caso, algunos prefieren andar en las alocadas propuestas de Cristo. Porque esta propuesta de que venga y camine como yo lo estoy haciendo sobre las aguas, yo no diría que es cualquier o sencilla propuesta, es una alocada propuesta. Pero muchos atrevidos en la fe, mis hermanos, se atreven entonces a aceptar las propuestas de Cristo. Iglesia, imagínense nomás por un instante a estos discípulos ya viejos, ya entrados en años, después de haber experimentado, de haber vivido esta experiencia, pero vamos a imaginarnos ya, pasado algunos años. ¿Qué podrán decir los 11 que se quedaron allá sentados en la barca? ¿Qué le podrán decir a sus hijos? ¿Qué le podrán decir a sus nietos? ¿Qué le podrán decir a sus vecinos? ¿Sí? De este evento, ¿qué le podrán decir? Vimos a un hombre, dejemos a un lado a Jesús, pero ellos sí podrán decir, vimos a un compañero nuestro caminar sobre las aguas. Pero Pedro es el único que le podrá decir a sus hijos, a sus nietos, a sus vecinos y a sus conocidos: cuando joven caminé sobre las aguas. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué le vas a decir más adelante a tus hijos, a tus nietos y a muchas personas? Y aquí no hay edad para decir, no, es que ya no más. Siempre estamos dispuestos. ¿Qué le vas a decir después? ¿Qué vas a comentar? Vi a muchos evangelizar, vi a muchos trabajar por la iglesia, vi a muchos, pero no se incluyen. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vas a decir? Iglesia, resumiendo las enseñanzas de hoy, recordemos, y para poner en práctica debemos contar con la aprobación del Señor en todo lo que emprendamos, ministerialmente o en nuestro diario vivir. Contemos con la aprobación y la autorización del Señor. Pero el Señor hoy nos anima a algo muy especial. El Señor nos anima hoy a que tengamos iniciativa, a que seamos atrevidos, a que no nos tengan que empujar, a que no nos tengan que decir, la iglesia necesita aquí servidores. No,
que salga de cada uno de ustedes: yo quiero servir en la obra del Señor. Iniciativa y atrevimiento nos invita hoy el Señor a actuar, a que no nos quedemos quietos en la barca, a que no nos quedemos sentados en la silla, y peor aún, a que no nos quedemos dormidos en la silla. Con iniciativa, iglesia, con atrevimiento, en el futuro podremos estar satisfechos de lo que hicimos, no solo en la iglesia, sino también a nivel personal. ¿Sabe con cuántas personas en un detalle tan sencillo como no haber pensado con tiempo en una pensión? Y en la vejez, ¿sabe cuántos conozco arrepentidos por no haber cotizado para una pensión? Entonces, que en un futuro podamos hablar incluyéndonos en la iniciativa y en el atrevimiento que tuvimos para hacer muchas cosas. En un tema, en una porción como esta, vemos una imagen tan gráfica, pero una imagen gráfica de muchos de nosotros. ¿Cuántos hay, hermanos? ¿Cuántos hay que tienen suficiente fe para dar el primer paso y caminar con Cristo, pero no la suficiente fe para continuar igual que empezaron? Las iglesias están así. ¿Cuántos hay de los que se asustan de las pruebas, de los obstáculos, de los peligros que parecen haber o presentarse en el camino, porque ni siquiera los tienen, sino que se los imaginan? ¿Cuántos hay que ven enemigos por toda parte, enemigos que los rodean y ven dificultades en todo para emprender proyectos, para trabajar en la obra, para en la vida diaria emprender muchas cosas? Pero ¿saben algo, iglesia? Por último, aprendamos de este milagro lo misericordioso que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo con los débiles. Y todos nosotros aquí somos débiles, pero es lo que debo resaltar aquí: lo misericordioso y bondadoso que es Jesús con los débiles. ¿Qué hizo con Pedro cuando se hundió? Extendió su mano y lo salvó. En cuanto le pidió ayuda a Pedro, inmediatamente extendió su mano. Miren qué misericordia, qué bondad. Jesús no permite que se hundan las profundas aguas. Y el deseo de Jesús simplemente es librarlo del problema, y es así con cada uno de nosotros. ¿Y qué fue lo único que dijo Jesús? Un leve, un pequeño reproche: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¡Qué belleza! Por eso hay que resaltar en este milagro la inmensa bondad de Cristo. Nuestro Salvador puede soportar mucho, y es lo que vemos a través de las Escrituras. Puede soportar mucho, pero también puede perdonar mucho, perdona mucho, nuestro Señor y Salvador. Y Cristo conoce tu debilidad, hermanito, hermanita. Cristo conoce tu debilidad, pero Cristo es paciente. Cristo es paciente contigo a pesar de tu debilidad. ¿Cuánto nos anima una porción de esta para tener iniciativa, para tener atrevimiento, para servir en la obra del Señor?
¿Cuánto nos anima? A mí me sacude, pero me sacude de ánimo y de entusiasmo para servirle al Señor. Porque con un Salvador como el que tenemos, como un Salvador como Jesús, ¿qué persona va a sentir temor o miedo de empezar a correr la carrera cristiana? ¿Quién va a sentir temor? Con un Salvador como Jesús. Nuestro Salvador, si nos caemos, ¿qué hace Él? Nos levanta. Si nos equivocamos, nos corrige con amor. Pero nunca, óigase bien, nunca nos va a privar de su infinita misericordia, porque su misericordia es para siempre. Él mismo ha dicho: no te desampararé ni te dejaré. Y cumplirá su palabra, iglesia. Atrévete, hermanito, atrévete, hermanita, atrévete. Toma decisiones con el Señor. Ten iniciativa en las cosas del Señor. Ten iniciativa también en tus propias cosas. Y recuerda, cuenta siempre con la aprobación del Señor, por segura y clara que sea tu decisión. Padre, te alabamos, te damos honra, te damos todo el honor en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Padre, te pedimos perdón porque en muchas ocasiones hemos elegido la seguridad de quedarnos en la barca. ¿Cuánto tiempo quizás llevo con la seguridad de la silla? Perdón, Señor, porque no hemos tenido la iniciativa ni el atrevimiento de preguntarte qué es lo que quieres. Bendice a mis hermanos, Señor. Bendice a mis hermanos. Y con esta perspectiva diferente a cómo hemos enfrentado esta porción de la palabra, basados en la experiencia de Pedro, veamos y salgamos seguros, Señor, que tú, a los que escuchamos tu voz y te seguimos, nos puedes dar la capacidad y el poder de hacer cosas extraordinarias y maravillosas. Solamente que debemos contar con tu aprobación. Manda que yo vaya a ti, le dices a Pedro. Perdón, Pedro te pregunta a ti. Manda que yo vaya a ti. Señor, que tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros nos permita hacerte siempre esta pregunta. Señor, ¿qué mandas ante esta idea que tengo? ¿Qué mandas ante este proyecto que me plantean? ¿Qué mandas ante este sueño que tengo? ¿Qué mandas para yo trabajar en tu obra? ¿Qué mandas para yo hacer lo mismo que tú haces? ¿Qué mandas para yo parecerme un poco a ti, Señor y Salvador? Perdón, Señor.
porque quizás hasta hoy te tenemos como un simple amuleto para que nos vaya bien en muchos proyectos que emprendemos o decisiones tomadas. Pero hoy nos vamos con la claridad, Señor, que no es después de tomar la decisión, que es antes, que debemos contar con tu aprobación para todo lo que hagamos en nuestras vidas. Y que tú nos puedes dar el poder y la capacidad para hacer grandes cosas. Pero especialmente, Señor, día tras día vemos más tu infinito amor, tu bondad, tu misericordia, Señor. Porque siempre estás ahí atento a levantarnos, a corregirnos, a perdonarnos. En el glorioso nombre de Jesús, Padre Celestial, te pido una bendición especial para tu pueblo, para tu iglesia. Bendice a mis hermanos, Señor, de una manera especial. Glorifícate en cada uno de ellos, Señor, y bendícelos con toda bendición tuya. Y permíteles a cada uno de ellos, Señor, que con la palabra recibida de hoy puedan tomar decisiones con la iglesia, puedan tomar decisiones también claras y contundentes con su diario vivir. Te damos toda la honra, Padre Celestial, en Cristo Jesús y con el poder del Espíritu Santo.